No había templos con cruces visibles. No había himnos cantados en voz alta. No había seguridad. Creer en Cristo, en mis días, no era una identidad pública. Era una condena silenciosa. Yo era cristiano cuando ese nombre todavía se susurraba. Cuando decirlo en voz alta podía costarte la vida. Vivíamos escondidos entre calles romanas que parecían normales de día, pero que de noche se llenaban de sombras y señales secretas. Un símbolo dibujado en la tierra, una marca en la pared, un gesto rápido que solo otro creyente entendía. Nos reuníamos en casas pequeñas, con puertas cerradas y ventanas cubiertas, a veces en catacumbas, entre tumbas, porque era el único lugar donde Roma no miraba con demasiada atención. Allí, rodeados de muerte, hablábamos de vida. Allí recordábamos a Jesús. Allí partíamos el pan con manos temblorosas, sabiendo que cualquiera de nosotros podía no volver a casa. Roma no nos veía como una religión, nos veía como un problema. No adorábamos al emperador, no quemábamos incienso ante su estatua. Decíamos que solo Jesús era Señor, y eso, en el Imperio Romano, era rebelión. Nos acusaban de cosas absurdas, de odiar al mundo, de prácticas oscuras, incluso de crímenes que jamás cometimos. Pero la verdad era más simple y más peligrosa. No encajábamos. No nos sometíamos al poder supremo de Roma. Nuestra lealtad no estaba en el César, sino en un hombre crucificado. Cada día despertábamos sin saber si sería el último. Cada golpe en la puerta hacía que el corazón se detuviera. Cada rumor podía convertirse en una denuncia. Aún así, crecíamos, no por fuerza, no por armas, sino por convicción. Porque cuando todo puede ser arrebatado, descubres que es lo único que no pueden quitarte. Nuestra fe no dependía de edificios ni de protección. Dependía de algo más profundo, algo que Roma no entendía. Pero el imperio comenzó a notarlo. Al principio, nos ignoraron, luego nos observaron, y finalmente decidieron señalarnos. Recuerdo el momento exacto en que el aire cambió, cuando dejamos de ser solo una secta incómoda y nos convertimos en un enemigo útil, cuando el poder necesitó un culpable, un nombre al que apuntar, un grupo al que culpar. Y ese fue el instante en que entendí algo aterrador. Roma ya no solo nos vigilaba, Roma había decidido actuar, y cuando el imperio romano decide actuar, la sangre nunca tarda en correr. Lo que aún no sabíamos era quién encendería la chispa, ni cuán lejos estaría dispuesto a llegar el poder, para convertirnos en ejemplo, porque muy pronto, un solo evento cambiaría todo, y nuestro nombre sería pronunciado en voz alta, no para ser entendido, sino para ser destruido. Todo imperio necesita orden, pero cuando el orden se rompe, necesita un culpable, y Roma lo encontró en nosotros. El día que el fuego devoró la ciudad, nadie sabía cómo había comenzado. Las llamas avanzaron sin control, calle tras calle, templo tras templo. El humo cubrió el cielo durante días. El pánico se volvió rutina, y cuando las cenizas se asentaron, una pregunta quedó flotando sobre Roma como una acusación silenciosa. ¿Quién fue? El emperador necesitaba una respuesta, y rápido. Entonces nuestro nombre dejó de ser un susurro, y se convirtió en un grito público. Los cristianos, de pronto, éramos enemigos del pueblo. Nos llamaron incendiarios, traidores, odiadores de la humanidad. No importaba que no hubiera pruebas. No importaba que muchos de nosotros también hubiéramos perdido casas, familias, todo. La verdad ya no importaba. Roma había decidido. Las detenciones comenzaron sin aviso. Soldados irrumpían en casas al amanecer. No había juicios justos. No había defensa. Bastaba con una acusación, con una sospecha, con una denuncia anónima. A veces bastaba con guardar silencio cuando le preguntaban si adorabas al César. Yo vi cómo se llevaban a hermanos de fe. Hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Algunos no volvían jamás. Otros regresaban rotos. Y muchos no regresaban vivos. Nos ofrecían una salida, una sola. Niega a Cristo. Quema incienso. Di que César es Señor. Una frase, un gesto, una traición pequeña, que salvaría la vida. Y muchos no lo hicieron. No porque no tuvieran miedo, sino porque habían entendido algo que Roma jamás comprendería. Que hay cosas peores que morir. Entonces comenzaron los castigos públicos. Roma no solo quería eliminarnos, quería advertir. Las plazas se llenaron de espectadores. La violencia se convirtió en espectáculo. Nuestra fe, en entretenimiento. Cada ejecución era un mensaje. Así termina quien desafía al imperio. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de desaparecer, nos multiplicamos. Cuanto más nos perseguían, más personas preguntaban, ¿qué creen estos hombres que están dispuestos a morir así? Y esa pregunta era peligrosa, porque la sangre derramada no estaba apagando el mensaje, lo estaba amplificando. Roma pensó que el miedo nos quebraría. No entendió que el sufrimiento estaba afilando nuestra fe, y lo peor aún estaba por venir. Porque el imperio no había mostrado todavía su rostro más cruel. Aún no había abierto las puertas de los lugares donde el dolor se convertía en ritual. Aún no habíamos entrado a las arenas. Nada te prepara para ese sonido. El rugido de la multitud no se parece a nada que haya escuchado antes. No es alegría, no es ira. Es hambre. Hambre de sangre. Hambre de distracción. Hambre de olvidar sus propios vacíos mirando como otros mueren.
Así eran las arenas, lugares construidos no solo para matar, sino para humillar, para despojar al condenado de todo, incluso de su dignidad. Ahí nos llevaban, encadenados, expuestos, marcados como enemigos del orden romano. Yo caminé por esos pasillos oscuros, húmedos, donde el olor a hierro y muerte se impregnaba en la piel. Escuché llantos contenidos, oraciones en voz baja. Algunos temblaban, otros cantaban, no por valentía fingida, sino porque sabían que ese canto sería lo último que pronunciarían. Nos desnudaban, nos exhibían, nos llamaban criminales, y luego abrían las puertas. Las fieras salían primero, leones, osos, perros entrenados para desgarrar. El público se levantaba de sus asientos, apostaban, aplaudían. Para ellos era un juego, para nosotros era un altar. Vi hermanos arrodillarse en la arena, no para suplicar, sino para orar. Vi madres abrazar a sus hijos mientras el suelo se manchaba de rojo. Vi hombres cantar salmos mientras las bestias se lanzaban sobre ellos. Roma pensó que ese terror nos haría negar a Cristo. No entendió que muchos ya habían muerto por dentro, antes de pisar la arena. Porque cuando pierdes todo, hogar, nombre, futuro, solo te queda una cosa, aquello en lo que realmente crees. Algunos eran crucificados, otros quemados vivos, otros usados como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador por la noche. Y aún así, la fe no murió. Yo escuché soldados murmurar entre ellos: ¿por qué no gritan? ¿Por qué no suplican? Porque ya habíamos entregado nuestra vida, y nadie puede quitar lo que ya fue entregado voluntariamente. Cada muerte sembraba una pregunta en los corazones de los que miraban: ¿qué clase de esperanza hace que alguien muera así? Roma dominaba cuerpos, pero no podía dominar conciencias, y eso los enfurecía. Sin saberlo, el imperio estaba escribiendo su propia acusación, porque la sangre de los mártires no apagó la fe, la convirtió en semilla. Pero la prueba no terminaba en la arena. Había otro lugar, más silencioso, más lento, más cruel, un lugar donde la fe no se probaba en minutos, sino en años: las cárceles, las minas, el olvido. No todos morían rápido. Algunos deseaban la arena, porque lo que venía después era peor. Las cárceles romanas no eran lugares para cumplir condena, eran antesalas de desgaste, espacios donde el tiempo se volvía enemigo y la esperanza era atacada lentamente, día tras día, oscuras, húmedas, sin aire, sin luz, sin nombre. Ahí nos arrojaban cuando no querían convertirnos en espectáculo. Ahí nos dejaban cuando la muerte inmediata no servía a sus intereses. Fui encadenado junto a otros creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Algunos habían visto morir a sus familias, otros habían perdido todo sin entender por qué seguían vivos. El silencio pesaba más que las cadenas. No había juicios, no había fechas, solo espera. Esperar a que el cuerpo se rindiera, esperar a que la fe se apagara, esperar a que negáramos a Cristo por cansancio. Pero ocurrió lo contrario. En la oscuridad, la fe se volvió más clara. Sin templos, sin altares visibles, sin cantos públicos, aprendimos que la iglesia no era un edificio, sino un cuerpo vivo, golpeado, pero unido. Orábamos en susurros, recordábamos las palabras de Jesús, repetíamos las historias que sabíamos de memoria, porque no teníamos pergaminos, pero teníamos corazones llenos. Algunos eran enviados a las minas, trabajos forzados hasta que las manos sangraban y los pulmones colapsaban. Otros eran separados, trasladados, desaparecidos. Y aún así, cuando uno caía, otro tomaba su lugar. Cuando uno moría, otro continuaba. Roma pensó que aislándonos nos destruiría. No entendió que el aislamiento nos enseñó a depender solo de Dios. La fe ya no era una idea, era respiración, era resistencia, era decisión diaria. Cada día vivo era una confesión silenciosa. Cristo sigue siendo suficiente. Pero el imperio no podía permitir que esa esperanza se propagara. Así que endurecieron las leyes, aumentaron las persecuciones, refinaron la crueldad, y sin darse cuenta, estaban empujando la historia hacia un punto inevitable, porque cuando el poder intenta aplastar lo eterno, termina revelando su propia fragilidad. Algo estaba cambiando, no en los palacios, sino en los corazones, y lo que comenzó como una secta perseguida, estaba a punto de convertirse en una fuerza imposible de erradicar. Roma pensó que podía exterminarnos, que bastaba con suficiente sangre, con suficiente miedo, con suficiente espectáculo. Pero el imperio no entendió algo esencial. No se puede matar una fe que ya murió una vez y resucitó. Mientras los emperadores firmaban decretos, el mensaje seguía corriendo. Mientras levantaban estatuas de sí mismos, el nombre de Cristo se susurraba en casas, en cuevas, en caminos ocultos. Mientras quemaban cuerpos, nacían convicciones. Cada ejecución sembraba preguntas. Cada mártir encendía dudas. Cada cristiano que moría sin maldecir predicaba más fuerte que 1000 discursos. Roma era poderosa, pero su poder dependía del miedo. Nuestra fe no. Yo vi algo que jamás olvidé. Soldados romanos convirtiéndose, carceleros pidiendo oración, espectadores que entraban al Coliseo por entretenimiento y salían en silencio, perturbados por la paz que habían visto en quienes morían. El imperio persiguió con fuerza, pero nunca pudo explicar por qué no lográbamos odiar, porque perdonábamos.
porque cantábamos incluso cuando el final era inevitable. Los emperadores cambiaron, las leyes se endurecieron, las torturas evolucionaron, y aún así, la fe seguía creciendo, hasta que ocurrió lo impensable. El mismo imperio que nos llamó enemigos, comenzó a tolerarnos, luego a aceptarnos, y finalmente, a declararse cristiano. Los coliseos quedaron vacíos, las persecuciones cesaron, los nombres de los mártires siguieron vivos, y Roma cayó, sus estatuas se rompieron, sus emperadores se volvieron notas al pie, sus dioses fueron olvidados, pero la fe que intentaron borrar, siguió cruzando siglos. Hoy ya no vivo, mi nombre quizá no importa, pero mi testimonio sí, porque si algo dejó claro la historia es esto: Roma tenía espadas, nosotros teníamos fe, Roma tenía poder temporal, nosotros teníamos una esperanza eterna, y al final, no fue el imperio quien venció la cruz, fue la cruz la que sobrevivió al imperio.